Hola, queridos jóvenes, ¿cómo están? Ajaja, ya. Hola, ya tomó whisky, Claudita, ya. ¿Por qué me está no, no. ¿Por qué Claudita me mete acá el vicio, el whisky? No, 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 po. No, 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 no. El whisky, el buen whisky, ya, el buen whisky. Ya, bueno, buenos días, buenas noches. Ya, ni siquiera buenas tardes, buenas noches. Buenas noches a todos, buenas noches a todas. Delany, no, Dilaine, Claudia, Danae, Cristian, Diego, Pablito, María Raquel. Lindo nombre Raquel, lindo, siempre me ha gustado el nombre Raquel. Encuentro un nombre elegante, un nombre bonito. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a mi clase. Bueno, ahora, a partir de ahora, me tendréis que decir, señor profesor o señor doctor, o doctor, doctor García, ¿no? No, 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 no. Dígame como quieran. Pero bueno, defendí mi tesis doctoral y ya soy doctor, ¿no? Sigo siendo el mismo tonto de siempre. Sigo siendo el mismo tonto de siempre. Lo que pasa es que ahora dice abajo doctor en filosofía, ¿no? Pero nada, contento, contento porque... A ver, permítame 2 minutos. Yo sé que hay que ir a la clase, tenemos un solo módulo, hay que ir a la clase, pero solamente contarles que fue un proceso muy largo para mí porque yo intenté hace mucho tiempo doctorarme en la Católica. Incluso me gané una beca, las famosas becas CONICYT, que habían becas CONICYT para el extranjero y becas CONICYT para estudios nacionales. Me gané la beca CONICYT, entré a la Católica, eh, hice todos los cursos, pero nada, pues nunca avancé en mi tesis, no congenié con el tema, no congenié con el director, que era un tipo extraordinario, pero como director no congenié nunca con él, y desistí. Y claro, pero en la Católica, cuando tú defiendes tu proyecto de tesis, que no es la defensa de tesis, es como defender el proyecto de tesis, te dan el grado de magíster. Entonces, bueno, no fue todo en balde porque en ese proceso saqué mi magíster en filosofía. Pero nada, pues desistí del doctorado y yo dije, bueno, voy a sobrevivir el resto de mi vida académica como doctor, perdón, como magíster y nada, pues. Pero nada, pues me instaron a sacar el doctorado. Ahora sí, yo elegí el tema me gustaba, el tema me apasionaba. Y, pero fue largo porque trabajo en la Finisterra, trabajo en la San Sebastián, dicto un curso acá en la Mistral, casado ya con 3 hijos, ahora están más grandes, pero en su momento eran más pequeños, y fue largo y tedioso. Yo creo que respondiendo un poquito a la pregunta de Diego, para sacar un doctorado en filosofía no hay que ser ni inteligente ni profundo, hay que ser muy sistemático. Hay que ser muy sistemático y necesitas que alguien te vaya como guiando y apoyando en el proceso y que el tema te guste mucho. Que el tema te guste mucho tiene que ser un tema que te vibre el corazón, un tema que te apasione, un tema que te guste, un tema que te nazca meterte y profundizar, ¿no? Porque me pasó en la licenciatura que el tema me lo propusieron y yo acepté. Y me pasó en mi primer doctorado, ese que nunca terminé, que también el tema me lo propusieron, no me nació de mí, pero con este doctorado sí. Yo elegí el tema, yo elegí el autor, yo elegí el enfoque y eso me ayudó mucho a poder hacerlo. Y bueno, yo los invito, o sea, el día de mañana ustedes van a ser licenciados en filosofía y si está el tiempo y están los recursos o la posibilidad de alguna beca, creo que el doctorado en filosofía es bonito, es un tremendo desafío, te abre ya de frente las puertas al mundo académico, así que creo que
pero que vale más la pena el magíster que el doctorado que el magíster. En general, el magíster, si puedes acceder al doctorado sin que te pidan como magíster, el magíster como requisito, de todas maneras creo que vale más la pena el doctorado. Bueno, eso, po. A ver, un último detalle, ¿no? A mí me dijeron, no, no uses PowerPoint y no leas. Y yo, como soy obediente, no usé PowerPoint y no leí, pero me puse tan nervioso, tuve que hablar media hora. Estuve tan nervioso que en un par de momentos me quedé en blanco. Habrán sido 3 segundos que me quedé en blanco, pero para mí fueron 2, 3 horas que me quedé en blanco. ¿Y ahora qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Bueno, hablé mal, no seguí ningún hilo conductor, dije puras cosas inconexas entre sí, pero bueno, fueron los nervios, me comieron los nervios. Pero en general el tribunal, muy benévolo, me instaron a publicarla, me dijeron que la tesis se podía publicar, quizás cambiando algunas cositas, metiendo algún autor, reordenando un poco un capítulo, pero me dijeron, es publicable, así que si todo va bien, el resto del año la quiero pulir, barnizar un poquito, enchular y tirarla. No sé si en alguna editorial en España o en alguna editorial acá en Chile y ver si a alguien le interesa publicarla y bueno, a lo mejor tenemos alguna publicación, quizás publicarla por la Finisterra, publicarla por la misma Gabriela Mistral y bueno, pues que suscite algún tipo de interés. Fueron 3 años, pero yo pedí un año de prórroga, pedí un año más, fueron 4. Yo creo que el doctorado va por ahí, entre 3 a 5 años. Si tienes dedicación completa, si estás sin familia y con una beca, se puede sacar en 3 años, siendo muy sistemático. La gran mayoría de la gente se toma 4 o incluso 5 años. Y es una aventura muy interesante, pero es una aventura grande, es una aventura que es 4 años, 5 años de vida. Es una carrera, es prácticamente sacar una carrera extra, ¿no? Pero el alivio que se siente, la satisfacción que se siente, insisto, sigo siendo el mismo tonto de siempre. El título del cual yo me siento orgulloso es el título de profesor. Ese es el título que a mí me hace inflar el pecho, decir yo soy, ante todo y sobre todo, soy profe. Y además, perdón, aquí cierro, yo tengo un problema grande, que mis dos grandes maestros, mis dos grandes mentores, no eran magíster ni doctorado, eran simplemente licenciados. Y esas dos personas que eran licenciados y solo licenciados, eh, me marcaron toda mi vida y fueron mis más auténticos maestros. Y, y está lleno de doctores que no tienen ni idea de filosofía. Está lleno. O sea, lo diría con nombre y apellido, no, no voy a decirlo, pero conozco con nombre y apellido doctores en filosofía que no tienen idea de filosofía. Y si tú los sacas de su tema de especialidad, dan bote por todas partes. Bueno, Diego, una preguntita y vamos con la clase. Pregunte nomás. Sí, profesor, y respecto a los doctorados, ¿es si acaso ser de regiones es un impedimento grande para hacer uno? Porque la mayoría Eh, de las carreras están allá en Santiago. sí, bueno, es que el doctorado de Labato Oliva tiene esa ventaja, que es un doctorado. A ver, lo que pasa es que fue cambiando, porque en un principio el doctorado de Labato Oliva era online, de mucho trabajo personal, pero en el fondo de entregas, ¿no? De dar cuenta de tus avances, pero era todo online. La entrega era presencial, la defensa de tesis era presencial. Pero Labato Oliva fue cambiando porque ahora hay que ir una vez al año. Hay que ir una vez al año a defender tu proyecto de tesis. Entonces, está la semana doctoral, donde van todos los doctorandos de todas partes del mundo. Hay muchos africanos que tienen que ir a defender su proyecto de tesis, que antes era online, ahora es presencial, ¿no? Entonces, mucha gente abandonó el programa porque la ventaja de la Bato Oliva era justamente la no presencialidad.
Era como la carrera de la Gabriela Mistral, pero en versión doctorado, ¿no? Y bueno, yo creo que sigue siendo un programa atractivo, porque claro, si bien hay que ir una vez al año a Barcelona, eh, que comprando el pasaje con anticipación, viajando en aerolíneas económicas, se hace más pagable. El resto es 2.600 euros al año, que para hacer un doctorado es bastante barato. O sea, el doctorado, por ejemplo, en filosofía en la Universidad de los Andes, acá en Chile, es el doble o el triple que eso. O sea, 2.600 euros al año por 3 años es un montón de plata, pero para hacer un doctorado es relativamente barato. Es online, pero claro, ahora el sistema ahora es una vez al año tienes que ir a que es un solo día, pero tienes que ir a la semana doctoral a defender tu proyecto de tesis, tus avances, en el fondo, defiendes tu avance ante un tribunal. Y eso que antes era online, ahora es presencial. Entonces, eso le mete un poco más de costo al doctorado, porque tienes que incluir 3 viajes, uno por año, más el viaje de defensa de tesis. Y eso, claro, son como 4 millones de pesos más de una. Yo supe de un alumno mexicano y le cambiaron las reglas del juego y por motivos económicos tuvo que desistir. Pero yo creo que existe la posibilidad del doctorado más virtual o online, sí, y de todas maneras están las becas ANID o las becas que en su momento se llamaban becas CONICIT, ahora se llaman becas ANID, según entiendo. Hay becas ANID de doctorados nacionales y da el doctorado en filosofía a la Chile, da el doctorado en filosofía a la Católica, da el doctorado en filosofía a la Universidad de los Andes. Creo que también imparte el grado de doctor la San Sebastián. Y tiene que haber, seguramente la Universidad de Santiago también le imparte el doctorado. Así creo que hay un abanico de posibilidades. Dicho eso, don Diego, si gusta un día hablamos. Si tenemos una sesión, si alguien quiere como saber un poco más de esto, podemos hacer una sesión un día con los interesados para un poquito darle ya el puntapié a la clase. Pero yo encantado porque creo que no soy experto ni mucho menos, pero ya pasé por el proceso y podré dar algún consejito para, sobre todo los que ya quizás están ya en la mitad de la carrera o ya terminando la carrera, estén pensando en aventurarse en un posgrado porque hace bien asesorarse, eh, porque hay muchas alternativas, hay que ver temas de financiamiento, becas y nada, pues creo que recibir consejos nunca está de más. Ya. Oigan, ya me han llegado, no he acusado recibo porque he estado eh, con harta cosa encima, pero quiero avisar que he recibido ya, hay que acusar recibo, insisto, ahí me tiro las orejas, pero eh, Dilanie, no sé cómo se pronuncia bien su nombre, le pido perdón por pronunciarlo mal. Eh, Deilanie, tengo su solemne. Claudita también la tengo. Cuevas. José Pablo Herrera. No, este gallo me escribió para felicitarme. Tengo la solemne de don Patricio Mella y tengo la solemne de Ana Leite. ¿Ya? Eh, Desde mañana me aboco a revisarlas con detalle y yo a todos mis alumnos, esto ya desde el año pasado, les mando Deila, ya, dejémosla en Deila. Perdón, es que uno es medio torpe de repente para pronunciar algunos nombres y algunos apellidos. Ya, la tropeza es mía y le pido perdón públicamente. Bueno, Deila, más fácil. Desde mañana ya empiezo a revisarlos. Creo que tienen hasta el domingo para enviarlos, pero tampoco me interesa tanto. Yo no soy
un talibán con la fecha y con las horas, hasta el viernes me dicen ahí. Pero nada, pues yo lo leo y les mando comentarios. Yo le mando la nota, pero también le mando comentarios. Les mando un feedback bien detallado, ¿ya? Así que en ese sentido, eh, ya a partir de mañana empiezo a responder porque mañana tengo toda la tarde libre y el viernes tengo toda la tarde libre. Entonces ya me aboco a revisar las solemnes. Recuerden que eran dos preguntitas. Sí, María, da lo mismo, da lo mismo. De verdad, yo sé que de repente la vida le saca trote y el día de mañana en la pega, los jefes les piden las cosas para ayer, pero da lo mismo, da lo mismo. Un día más, un día menos. A mí, sinceramente, Occidente se está derrumbando, se acabó la cultura occidental cristiana, estamos en las ruinas de Occidente, que la solemne me llegue un día antes, un día después, realmente el mundo va a seguir girando, o lo que quede del mundo va a seguir girando. Ya, sí, sí, no se preocupen. Ya. Oigan, bueno, recapitulo un poquito y avanzamos, ¿no? Yo había presentado esta idea de los modos de vida, ¿no? Que no son modos de pensar, son modos de vivir, ¿no? Que son la vida del vulgo, la vida activa o la vida política y la vida contemplativa, ¿no? Eh, y esta tripartición de modos de vivir, en cierto modo, hay un paralelo con, bueno, esto es bien clásico en Aristóteles, es muy sabido, esta también tripartición de bienes, ¿no? Está el bien deleitable, está el bien útil y está el bien honesto, ¿no? El bien deleitable es el bien que genera placer, el bien útil es un bien que genera utilidad, conveniencia, ¿no? Como el pragmatismo puro, y el bien honesto, que en esencia es un bien que vale por sí mismo. Y que, claro, toda la tradición, sobre todo ya después del pensamiento cristiano con mayor fuerza, posicionó como la persona como por antonomasia, la persona como el bien honesto, como el bien amable por sí mismo, como el bien amable por la inherente bondad y belleza que tiene como el ente en sí mismo, ¿no? Y los tres tipos de amistad. Estos tipos de amistad, la amistad por placer, la amistad por utilidad y la amistad honesta o la amistad virtuosa, ¿no? Entonces, claro, hay una cosa que es muy interesante, y quizá no está tan tematizada por Aristóteles, porque es muy interesante. Claro, porque ¿por qué tres modos de vida? ¿Por qué no dos? ¿Por qué no cuatro? ¿No? Yo creo que, ¿y por qué tres tipos de bienes? ¿Y por qué tres tipos de amistad? ¿No? Claro, porque en cierto modo, claro, toda reflexión filosófica siempre es deudora de una experiencia. O sea, hay una experiencia, hay una vivencia originaria y que después se presta para una reflexión filosófica, ¿no? O sea, yo creo que es como la amistad. Primero la amistad sí vive la amistad y después se piensa. O sea, nuestro primer acercamiento a la amistad es vivir la amistad. Lo que pasa es que viviendo la amistad caemos en la cuenta de lo lindo que es tener amigos, de lo feliz que se torna la amistad, la vida con la amistad. Y uno dice, bueno, parece que esto, que es esencialmente una experiencia, una vivencia, esto vivencia, experiencia, merece ser elevado al plano de una reflexión filosófica, ¿no? Entonces, claro, tenemos la amistad pensada, la amistad, una teoría de la amistad, ¿no? Y una tipología de la amistad, amistad por placer, amistad por utilidad, amistad honesta. Pero claro, pero hay un fenómeno previo, que es la vivencia, ¿no? Entonces creo que es muy sintomático que, que hay una,
tripartición de modos de vida, tripartición de tipos de bienes y tripartición de tipos de amistad, porque te hace eco de, en el fondo, tres tipos de deseo. El deseo concupiscible, que tiene en vistas el bien sensible físico, el bien irascible, que es el bien arduo, el bien difícil, y el bien racional, ¿no? El bien propio ya de las facultades superiores, ¿no? Pero bueno, a mí lo que más me importa aquí, para avanzar, porque hay que avanzar, ¿no? Es que se aparecen ciertos horizontes de vida y en esos horizontes de vida se hacen presentes ciertos bienes, ¿no? Que son amados. Y en ese sentido, claro, en cierto modo nos define aquello que amamos. Me define lo que yo pienso, sí. O sea, si uno es de izquierda, si uno es de derecha, si uno votó por Kast, si uno votó por Jara, en cierto modo tu modo de pensar define buena parte de tu modo de ser, pero también te define lo que amas, ¿no? Una persona que ama únicamente los bienes carnales, en cierto modo también queda definido por ese amor. Una persona que pone como el mayor bien de su vida al amigo y vive consagrado a él o a ella, también en cierto modo queda definido por ese amor, ¿no? Somos lo que amamos. Y creo que hay muchos filósofos que lo dicen a su manera, ¿no? Al menos Antonio Millán Pueye, un filósofo del cual yo estoy enamorado, pero enamoramiento intelectual, ¿no? El viejo bien feo. Bueno, Antonio Millán Pueye, filósofo del que yo estoy enamorado, él dice, hay mayor trascendencia en el querer que en el conocer, ¿no? Y se puede un poco interpretar en esas coordenadas, ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, yo pasaría ahora como a un segundo gran capítulo de la ética clásica o de la ética de la felicidad o de la ética de la virtud o de la ética de los bienes, que es el concepto de virtud, ¿no? Que también, por lo menos, por muchas razones se llama ética de la virtud, ¿ya? Insisto, ética clásica, ética de la felicidad, ética de los bienes, pero también se le llama ética de la virtud, ¿no? Hay una teoría de la virtud. Y yo ahora me gustaría empezar a meterme poquito a poco con la noción de virtud y fundamentalmente con la noción de virtud cardinal, ¿no? Pero Aristóteles nunca habla de virtudes cardinales. Es suerte como de conceptualización ya más bien propio de los manuales, ¿no? Los manuales tienen esa cosa que te sintetiza muy bien. Claro, pero mucho manual te aleja de las fuentes, pero leer las fuentes también te enriquece mucho, ¿ya? Yo creo que en general la lectura de manuales siempre es buena en la medida en que uno tenga un buen conocimiento de las fuentes, pero solamente formarte con manuales, claro, te da una síntesis, pero en cierto modo hecha por otro, muy valiosa, muy meritoria, pero hecha por otro. En cambio, cuando tú lees a los clásicos, también, de cierto modo, vas haciendo la síntesis tú mismo, ¿no? A mí me encantaría, por ejemplo, escribir un manual de ética. No me gusta ninguno. Yo nunca, tampoco soy una enciclopedia, pero yo no conozco ningún manual de ética que me satisfaga, que me guste. Y siempre he querido hacer un manual de ética, ¿no? Y publicarlo y que lleve mi nombre, y ahora que soy doctor quizás tenga más piso, al menos nominalmente, para poder tirar a alguna editorial alguna vez, pero me encantaría, ¿no? Y bueno, insisto, esta terminología de virtudes cardinales o virtudes principales, que son fundamentalmente cuatro: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Hay un autor chileno se llama Joaquín García Huidobro, que tiene un libro que se llama El Anillo de Giges. Eh, No recuerdo muy bien la historia del título, pero una cierta historia del título, ¿no? El anillo de Giges. Y este tipo tiene bastante buena pluma y explica muy bien las virtudes cardinales.
Así que si mi sicaria me recuerda y me manda un WhatsApp, yo les puedo compartir el texto, que son 2 capítulos. Son 2 capítulos muy breves, pero sería una buena referencia bibliográfica o de consulta, porque está todo muy sistematizado, ¿no? Pero el problema de Aristóteles es que la Ética Nicómaco es un conjunto de apuntes de clase. Entonces la Ética Nicómaco es un libro maravilloso, pero muy poco sistemático y muy poco ordenado. En ese sentido, un manual, un buen manual, tiene eso que la Ética Nicómaco no tiene, que te presenta todo bien ordenadito, bien clasificado, uno, 2, 3, que en la lectura de la Ética Nicómaco está, pero hay que como armar el puzzle. Y en ese sentido es un poquito más engorroso, un poquito más complicado, ¿no? Evidentemente que está en Aristóteles la prudencia, muy bien tematizada. De hecho, eh, si la memoria no me falla, está en el capítulo, en el libro 5, me puedo equivocar. No, libro 5, libro de la justicia. Lo que pasa es que Aristóteles le llama frónesis Aristóteles llama frónesis a la prudencia. Eh, un segundito. Claro, libro 2. En el libro 2 de la Ética Nicómaco ya empieza a tematizar el tema de la virtud y hay que ver el capítulo exacto, pero está tematizada la prudencia en la Ética Nicómaco y bueno, después les doy las coordenadas referenciales para que puedan atender también a la fuente, ¿no? Entonces, yo partiría hoy día, si usted me deja, con la prudencia, que es una virtud muy, pero muy bonita. Eh, podría partir, podría partir definiendo lo que es virtud, como virtud a secas, virtud en abstracto, pero prefiero explicar virtud yéndome directamente a una virtud en concreto, que es la virtud de la prudencia, ¿no? Quizás viendo la prudencia, después viendo la templanza, viendo la justicia y viendo la fortaleza, como buscando el elemento común, como buscando el mínimo denominador, podríamos llegar a elaborar una definición de virtud. Pero prefiero irme directamente a modo de virtud o tipos de virtud para después encontrar el elemento común denominador, ¿no? Porque como que entrar de lleno a una definición completamente abstracta de virtud, alejada de la vida diaria y de la vida práctica de los hombres y mujeres, me parece como pedagógicamente un poco menos atractivo, ¿ya? Así que si usted me deja, yo me metería de lleno con la virtud de la prudencia y ver ahí cómo se va esbozando lo que sería como la concepción de la virtud en general, ¿no? Oigan, permiso, pero me voy a servir un juguito. Es que yo tenía un vasito de jugo, pero se me acabó. Y mi señora, que es muy gentil y siempre me ayuda, está haciendo dormir a los niños. Oiga, ¿me deja hacerme un café? Diego, usted que siempre está ahí. Obvio, cafecito a esta hora Sí, se profesor. agradece. ¿Quién estoy quedando dormido? Pero no me estoy quedando dormido de aburrimiento. Me estoy quedando dormido de cansancio. Ustedes han de saber, oigan, este hervidor es una bala, este hervidor hierve muy rápido. Ustedes han de saber que yo me levanto, esto para que ustedes me crean, este es mi reloj Casio, yo amo mi reloj Casio vintage. Ahí está las 9, ahí, pero yo pongo la alarma a las 4. Yo me levanto a las 4 de la mañana. Amo mi reloj. Es una joya este reloj. Ochentero, es puro plástico,
pero amo mi relojito. Bueno, yo me levanto a las 4 de la mañana porque aprovecho de leer. Yo me come la pega en la mañana, me comen los hijos, llévalos al colegio, eh, después corregir pruebas, hacer clase, que me encanta hacer clase, pero uno dice, ¿cuándo tengo tiempo para leer lo que me gusta? Y claro, po, ese tiempo existe, pero implica renunciar a una parte del sueño. Entonces, me levanto a las 4, me hago un buen café y estudio de 4 a 5:40. Y a las 5:40 me, a las 5:40 me ducho y ya empieza mi día. Y ya por lo menos eh, tengo a mi haber 1 hora y media, 1 hora 40 de lectura, que claro, implica llegar a esta hora muerto de sueño, pero también enriquece. Enriquece porque a mí me cultiva mucho el alma poder leer las cosas que me gustan, las cosas que me apasionan. Ya, listo, estoy con el cafecito. Perdón, pero es que le juro que empecé a hacer la clase y me bajó el sueño mal, pero sueño de cansancio, no sueño de aburrimiento. Ya, sigamos. Prudencia, vamos de frente con la prudencia, ¿no? ¿Cuánto duermo? Yo en general me estoy acostando tipo 9:30, 10. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 horas. 6 horas al día duermo. Siempre un poquito menos, pero, pues, nada que hacer. Eh, ya, prudencia. Oigan, sí, 6 horas salvan, de tal. Ya, oigan, la prudencia, claro, frónesis es el término griego, prudencia el término latino, también llamada sabiduría práctica. Sabiduría práctica. De hecho, a mí me gusta mucho más hablar de la prudencia como al modo de una sabiduría práctica, o en cierto modo también como un saber vivir, ¿no? Em, Prudencia, frónesis, sabiduría práctica, un saber vivir, ¿no? Creo que son distintas denominaciones que de alguna forma apuntan como a lo mismo, ¿ya? Permiso que el cafecito se enfría. Eh, yo partiría diciendo, eh, perdón, yo no sé si mi estilo es bueno o no, ¿ya? Yo trato de presentar una reflexión como muy viva, ¿ya? No me gusta una presentación esquemática como ya hecha. A mí me gusta que la prudencia vaya saliendo, como que vaya apareciendo con su propia fuerza, ¿no? Más que traerla bajo la manga, que vaya apareciendo por sí misma, ¿no? Cuando yo era chico, chico de edad, porque chico de porte me quedé chico, usted no me conoce, pero yo soy bastante chiquitito, me decían un palumpa los alumnos en el colegio. Cuando yo trabajaba de profesor de colegio me decían el Umpa Lumpa, claro, porque soy chico. Ya. Ahora, Kant era chico y fue un gran filósofo. En fin, ¿no? Se puede ser un gran hombre siendo muy chico, pero cuando yo era chico de edad, más que deporte, yo pensaba puerilmente, inocentemente, que todo viejo era sabio. O sea, si alguien es viejo, si alguien tiene arrugas, canas y un bastón, tiene que ser necesariamente sabio. ¿Por qué? Porque él ha vivido mucho, porque en él o en ella la vida ha decantado tanto que tiene que ser ya una persona sabia, ¿no? Y claro, el tiempo me llevó a mí a darme cuenta de que no toda persona vieja es sabia. De hecho, que el hombre sabio o la mujer sabia, en general, es una cosa que no abunda mucho en la naturaleza de las cosas, ¿no? Eh,
Claro, y eso me indica que muchas veces uno como que vive en vano, o persiste en el error, o se pone terco, o endurece el corazón, y el tiempo pasa, y el tiempo pasa, y el tiempo pasa, y ciertamente ese devenir no te lleva necesariamente a ser una persona sabia, ¿no? Pero al mismo tiempo hay que reconocer que la vida tiene un esencial componente pedagógico. Yo estoy enamorado de esta idea. La vida tiene un esencial componente pedagógico. ¿Qué quiero decir con esto? Que la vida enseña, la vida enseña, ¿no? Vivir enseña. La vida ejercida, no la vida pensada. La vida en su ejercicio te va enseñando, porque la vida misma es como un juego de ensayo y error, ¿no? Uno aprende a vivir viviendo. Miren, es curioso porque ¿cómo uno aprende a cocinar? Cocinando. ¿Cómo uno aprende a andar en bicicleta? Andando en bicicleta. Claro, uno puede ver un tutorial en YouTube de cómo andar en bicicleta, uno puede leer su manual de cómo andar en bicicleta, pero al final del día uno se sube a una bicicleta y intenta andar andando, ¿no? Y le pondrás rueditas, como cuando era chica uno, y después uno le saca las rueditas y trata de mantener el equilibrio, te caes una vez, te vuelves a subir, te caes de nuevo, te vuelves a subir, avanzaste 10 metros y estás feliz porque fue la primera vez que avanzaste sin rueditas y después te envalentonas más y andas más rápido y llega un punto en que uno dice, ya aprendí a andar en bicicleta, pero usted aprendió a andar en bicicleta como intentando aprender a andar como intentando andar en bicicleta. O sea, uno aprende a andar en bicicleta andando en bicicleta, ¿no? Y también lo mismo con cocinar, que saber cocinar no es fácil. Yo hago un arroz, yo sé hacer arroz, y me queda bastante rico el arroz. Y claro, le pondré una salchicha, y si tengo tiempo le pongo un huevo, y si tengo más tiempo le pico un tomate, pero así como sería como mi plato más complejo, ¿no? O sea, hay gente que sabe cocinar en serio, ¿no? Claro, y una persona que sabe cocinar en serio es una persona que aprendió a cocinar cocinando, ¿no? Por ejemplo, yo no podría hacer una paella, pero hay gente que sí sabe hacer paella. ¿Y cómo aprendí a hacer paella? Bueno, haciendo paellas, ¿no? O sea, hay un tipo de aprendizaje que es fundamentalmente práctico, no es teórico, ¿no? Por eso que hablé de sabiduría práctica y no de sabiduría teórica, ¿no? Un ejemplo, un ejemplo quizá desde una terminología un poquito más actual, ¿no? Fíjense que se habla de inteligencia emocional, se habla como de inteligencia teórica o inteligencia lógico-matemática, una inteligencia como más abstracta, y también se habla de inteligencia emocional, ¿no? O sea, una persona puede ser un genio de la física, un genio de la matemática, un genio de la astrofísica, pero tener la inteligencia emocional de una silla, ¿no? Perdón el ejemplo, pero claro, es metafórico porque la silla no tiene inteligencia emocional hasta donde yo sé. Si alguien conoce una silla con inteligencia emocional, eh, me avisa, ¿no? Reconsidero todos mis puntos de vista. Pero claro, la inteligencia emocional tiene que ver con eh, saber leer contextos afectivo-emocionales, ver al otro y darme cuenta de que le pasa algo, tener un cierto grado de sensibilidad, de tino, en el contacto con las demás personas, en el trato con las demás personas, darme cuenta que una persona está triste y tratarla de cierta manera cuando está triste o no. Y saben, ustedes, todos ustedes saben, que hoy por hoy, y esto viene de hace mucho tiempo atrás, las empresas, en las entrevistas laborales, en los perfiles para los cargos, para los puestos, llegó un momento en que se empezó a valorar muchísimo esto de la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, cabe hablar de una inteligencia más, insisto, lógico-matemática, más teórica, de que alguien es un genio del ajedrez o un genio del cálculo matemático o un genio de la física cuántica, pero que en el trato humano con los demás es como un cavernícola,
porque tiene poca inteligencia emocional, ya. Quizá valgámonos de esa como dicotomía o distinción para hablar de, claro, habría una sabiduría teórica para Aristóteles y habría una sabiduría práctica, ¿no? De hecho, él habla de la sabiduría teórica en el libro sexto de la Ética Nicómaco, ¿no? Y ahora sí que ya lo sé porque el libro sexto de Aristóteles es clásico para el que conozca bien al pensamiento, ¿no? Eh, bueno, en el libro sexto está la prudencia, de hecho. En el libro sexto está la prudencia. Eh, efectivamente. Claro, ¿y qué sería la sabiduría teórica para Aristóteles? El conocimiento de las últimas causas, el conocimiento de lo más noble, en el fondo la metafísica, ¿no? Para Aristóteles, el sabio en sentido teorético es aquel que se dedica a la ciencia más noble, a la ciencia más elevada, que él llama metafísica, ¿no? O la filosofía primera, porque él decía que la física era como la filosofía segunda, pero hay como realidades más nobles que las realidades físicas, la ciencia más noble, la ciencia más importante, la ciencia más elevada es la metafísica. Ustedes saben que meta significa más allá en griego, metafísica, más allá de la física. Pero la sabiduría que es intelectual o teorética o teórica dice relación a un tipo de conocimiento, si quieren, abstracto, ¿no? Teórico, en rigor. Pero, dice Aristóteles, hay una sabiduría práctica, hay una sabiduría más bien que tiene que ver con ese aprender a vivir viviendo, aprender a vivir. Él no lo dice así, en mi modo propio de decirlo, pero se deja entender. Es una expresión bastante intuitiva, aprender a vivir viviendo. Como quien aprende a andar en bicicleta andando en bicicleta, como quien aprende a cocinar cocinando, y uno, perdón el ejemplo, uno aprende a besar besando, ¿no? Yo me acuerdo que un día le di un beso a una chiquilla hace muchos años, como hace como 60 años atrás. Le di un beso a una señorita y me dijo, besas bien. No, claro, era un sabio en el besar, pero claro, uno aprende a besar besando, ¿no? Nadie nace besando bien, ¿no? Entonces uno aprende a besar besando, y uno aprende a andar en bicicleta andando en bicicleta, y uno aprende a cocinar cocinando. Parece que hay una cierta sabiduría práctica que se adquiere viviendo, ¿no? O sea, nadie llega a ser prudente leyendo sobre prudencia. Y esto, Aristóteles me encontraría la razón. Nadie llega a ser prudente leyendo o estudiando sobre la prudencia, ¿no? Uno aprende a ser prudente y uno alcanza cierta sabiduría práctica viviendo, pero atento a lo que la vida misma ejercida me puede enseñar, porque la vida tiene ese esencial componente pedagógico. Esta idea es muy bonita. Y no es bonita porque la diga yo, sino porque es bonita yo la digo. Es como al revés, ¿no? No soy tan egocéntrico de decir, oiga, mis ideas son las importantes. No, esto es una como categorización muy personal, muy mía, pero me parece que hace eco de una experiencia. ¿Y cuál es esa experiencia? Que uno en la vida la chunta, que uno en la vida se equivoca, que uno en la vida tiene decisiones que te llevan a estar en paz. Uno en la vida elige, toma decisiones que te llevan a estar en un permanente conflicto con tu propia conciencia. Y cuando tú estás atento a todo eso, eh, vas aprendiendo a vivir y te tornas prudente y te tornas sabio en el sentido práctico de la palabra sabio. Yo no sé si hasta acá se entiende un poco la idea, ¿no? Pero es un tipo de aprender eminentemente práctico, ¿ya? Eso me interesa porque esto sí que es de manual. Y esto sí que es como clásico, clásico, clásico de la filosofía clásica, que hay un tipo de aprendizaje que es fundamentalmente práctico y no teórico. O sea, que se aprende haciendo o viviendo de cierta manera más que leyendo. Claro, evidentemente después Aristóteles teoriza sobre la prudencia, escribe sobre la prudencia, la define,
la explica, pone ejemplos, pero el conocimiento teórico de la prudencia no es la prudencia, porque en rigor la prudencia es en sí misma un cierto saber vivir, una cierta sabiduría práctica, ¿no? Ya. Yo no sé si acá alguien es cercano al mundo de la Biblia, al mundo judeocristiano, al menos por cultura, quizás por interés, no tiene por qué ser porque tenga alguna religión, ojo, te podrá ser ateo, agnóstico, creyente, me da lo mismo, pero claro, el rey Salomón, el famoso rey Salomón que existió, o sea, hay suficiente evidencia histórica de que el rey Salomón existió, el rey Salomón, ¿no? Y después llegó su hijo el rey David. O sea, ningún historiador serio te va a negar que existió el rey Salomón y el rey David, que fue el rey David, el rey Salomón, perdón, hijo del rey David, que construyó el primer templo de Jerusalén, ¿no? Por ahí, soy malo para las fechas, pero 800, 700 antes de Cristo, ya. Bueno, el rey Salomón era muy famoso por su sabiduría, ¿no? Pero era una sabiduría eminentemente, sí, yo dije, claro, el rey Salomón es hijo de David, sí, sí, yo creo que me confundí, sí. Y de hecho dice el texto que el que construyó el templo de Jerusalén fue Salomón y no David, porque David había derramado mucha sangre, ¿no? David era al parecer pequeño, fue el que derrotó a Goliat, pero David era un guerrillero y andaba cortando cabezas por aquí y por allá, y era un tipo bastante sanguinario, ¿no? David era un tipo bien de armas tomar. Eh, y claro, el rey Salomón era más pacífico y conocido por su sabiduría, ¿no? Si David era conocido por su valentía, por ser un tipo aguerrido y valiente, Salomón fue conocido en la historia por ser un tipo muy sabio, ¿no? Entonces está el relato, ya quizás clásico, de que llegan dos mujeres, y cada uno reclamando al mismo bebé como propio. Este hijo es mío, no, este hijo es mío, es mío, es mío, es mío, es mío. Y lo llevaron al rey Salomón para que el rey Salomón eh, eh, mediara y tomara una decisión, ¿no? Y dice el rey Salomón, bueno, corten al niño en dos y que cada mujer se lleve la mitad, ¿no? Entonces, una de las mujeres dice, no, 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 por favor, no lo corten en dos, no lo maten, que se lo lleve ella. Algo así era la historia, ¿no? Y el rey Salomón sabiamente se enteró, se dio cuenta, se percató de que esa era la madre, porque ante todo quería el bien de su hijo, aunque eso implicara perderlo, ¿no? Claro, la historicidad del relato la ignoro, pero quizás es simplemente una moraleja, una ficción que guarda una moraleja, verdadera como moraleja, pero ciertamente te hace eco de esta sabiduría del cual era propietario el rey Salomón, ¿no? Ya. Eh, entonces, la prudencia es un saber práctico, es un aprender a vivir, porque el vivir, si uno está atento al vivir, se da cuenta de que el vivir tiene ese esencial componente pedagógico en el sentido de que uno aprende a vivir viviendo. Creo que hasta ahí, ahí sí, ahí Diego me está metiendo más elementos al cuadro, ¿no? O sea, es un aprender viviendo, ¿no? Es un aprender eh, eh, que va de la mano con el ejercicio atento de la propia vida, ¿no? Ya. Hasta ahí una idea. Creo que una idea bastante sencilla, una idea bastante intuitiva, ¿no? Permiso, el cafecito, que si no el café se me enfría. Esto ya está tibio. Mm. Ojalá después me dé sueño, no me venga el insomnio. Ya. Segunda idea. Y esto sí está por ejemplo, en Tomás de Aquino. En Tomás de Aquino está, ¿no?
una frase preciosa que a mí me encanta. La prudencia dice relación con la vida, sí, la vida ejercida, la vida vivida, la vida práctica, sí, no una reflexión en torno a la vida en su ejercicio cotidiano. Ese es el terreno donde surge la esencia misma de la prudencia, ¿no? Aunque después pensemos qué es la vida, pensemos qué es la prudencia, definamos vida, definamos prudencia. La prudencia es fundamentalmente un saber, insisto, perdón que sea tan catete en esto, un saber eminentemente práctico vinculado con el ejercicio mismo de la vida, no con la reflexión filosófica posterior en torno a la propia vida. O sea, primero la vida se ejerce y después se puede teorizar en torno a ella. Pero la vivencia más inmediata de la vida es vivirla, es tomar decisiones, hacer cosas, ¿no? La vida se define como por su propia vitalidad, en sentido absolutamente cotidiano y vivencial, ¿no? Sigo. Entonces, esa comprensión de la prudencia está atada o va de la mano con una comprensión de la vida como una totalidad. Esta idea es un poco más compleja. La prudencia dice relación a la vida entendida como una totalidad, como un todo de sentido, una totalidad. Voy a intentar explicar esta idea. Esta idea creo que es un poquito más compleja. Después, si quieren, la clase está grabada, lo puedo llevar a apuntes y los mando, se los comparto como siempre, ¿no? Aunque, insisto, la idea madre, la idea germinalmente está en Tomás de Aquino y seguramente muchos otros, pero el pasaje que yo conozco es el pasaje de Tomás de Aquino, ¿no? Tomás de Aquino dice lo siguiente, lo dice así, claro, está en latín, ¿no? Después lo traduzco. Ile qui bene ratiocinatur a totum bene vivere dicitur prudens simpliciter. Ile qui bene ratiocinatur ad totum bene vivere dicitur prudens simpliciter, ¿no? Claro, yo lo traduciría como aquel que piensa, que teoriza o raciocina bien en relación a la totalidad del vivir, es llamado sin más prudente, ¿no? Podríamos ver cómo lo traduce. Yo tengo acá perdón, tengo acá la Suma Teológica, cuestión 47, no, ya sería, a ver, no, el siguiente tomo, justo el tomo que viene después, tomo 7, aquí está el tomo 8, cuestión 47, artículo 2, respuesta a la segunda objeción. Eh, cuestión 47, artículo 2. No, respuesta a la primera objeción, ¿no? Eh, el que razona bien respecto de todo el bien moral, decimos sin más que es prudente, ¿no? Porque la traducción es mala, porque el texto no dice bien moral. Dice a totum bene vivere, a todo el bien vivir. En fin, bueno. A ver, ¿qué quiero decir? Que la idea es compleja, ¿ya? Y la quiero explicar bien. Voy a intentar explicarla bien. Claro, porque uno puede decir, eh, la vida no se improvisa. Claro, uno a veces en la vida improvisa. De hecho, yo improvisé completamente mi defensa de tesis, porque me quedé en blanco y decía lo que se me ocurría, ¿no? Y muerto de miedo. A mí, por ejemplo, nunca me sudan las manos y en mi defensa de tesis me sudaban las manos, pero de lo lindo, ¿no? Claro, uno puede hallar en la vida cierto grado de improvisación, ¿no? Oye, Íñigo, sí, ya, cántate la canción en un asado, de noche, en una fogata. Bueno, yo no sé cantar, pero bueno, improvisaré algo.
Oye, Íñigo, cuéntate un chiste. Chuta, no pensé ninguno, ya me tiro un chiste. Había una vez, trus, ya. Chiste corto, chiste fome. Ya. Pero claro, ¿qué quiero decir con esto de que la vida no se improvisa, ¿no? Que la vida, insisto, la vida ejercida, la vida vivida, esto es fundamental para mí. La vida no es una concatenación accidental de vivencias. La vida no es, me parece, al menos una vida seria, una vida madura, una vida humana, añado, ¿no? Una vida humana seria o más o menos seria o más o menos madura, no podría entenderse como una concatenación o una suma de improvisaciones, ¿no? La vida adquiere eh, la vida toma un cierto sendero. La vida, en cierto modo, se va abriendo camino en función de un propósito, en función de un fin, en función de una meta, ¿no? En cierto modo, en el orden práctico, el fin o la meta o el propósito le da cierta coherencia al vivir mismo, le da un cierto encauce, le da un cierto como ordenamiento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pongamos un ejemplo para meterle un poco el drama humano, el drama humanista, ¿no? Yo en el año 2000, literalmente, el año 2000, yo estaba en tercero medio en el Instituto Presidenta Errázuriz, colegio que quiero mucho hasta el día de hoy, y tuve una clase de filosofía, esto creo que ya se lo conté seguramente en la primera clase, y yo dije, yo quiero ser profesor, de filosofía, obvio, ¿no? Yo quiero ser profesor. Yo estaba en tercero medio, no tenía idea de lo que era la filosofía, hasta que tuve filosofía, los martes, los días, yo tenía los martes y los jueves, tenía filosofía, ¿no? Con uno de mis maestros, este que nunca se doctoró y que nunca sacó magíster, ¿no? A mí me bastó una clase de filosofía para decir, yo quiero ser todo el resto de mi vida profesor. Ya han pasado 26 años, nunca me he arrepentido, tengo 43, eh, veo muy difícil jubilarme antes de los 70 años, vale decir, me quedan casi 30 años más ejerciendo docencia. Entonces, esto de ser profesor de filosofía, para mí, claro, es un trabajo, evidentemente, me pagan poquito, pero me pagan y paro la olla y llego a fin de mes. Claro, no tengo un Maserati, no vivo en Santa María Manquehue, no tengo un departamento en París, tampoco lo necesito, tampoco lo quiero, pero claro, pero más que una pega y más que una remuneración, para mí ser profesor es una forma de vivir. O sea, le da unidad a mi vida, le da coherencia a mi vida. Yo no hago clases, yo soy profesor. Qué distinto. Hay un matiz ahí muy sabroso, porque hay gente que resulta que termina haciendo clases, pero no es profesor, ni por título, ni por oficio, ni por vocación, ¿no? Fue como una cosa como anecdotaria. Oye, hazte una clase, ya, bueno, hago una boleta, hago una clase, pero mi vida no va por ahí, ¿no? Entonces, esta meta o este propósito le dio a mi vida cierta unidad, le dio a mi vida cierta coherencia y me marcó una pauta a seguir. O sea, yo todo lo que hice en tercero medio, o no todo, pero buena parte de lo que hice en tercero medio, buena parte de lo que hice en cuarto medio, fue tributando a alcanzar esta meta de llegar a ser un profesor de filosofía, ¿no? Ya. ¿Por qué? Porque quiero poner ejemplos. Ya quiero poner ejemplos de prudencia y imprudencia donde esté este punto referido a la totalidad de la vida, ¿ya? Porque me parece que es un elemento esencial de la prudencia. O sea, primera idea, la prudencia tiene que ver con un saber vivir, una sabiduría práctica, un aprender a vivir viviendo. Idea número uno. Idea número dos, la prudencia tiene que ver con una comprensión de la vida como una totalidad ordenada, una totalidad de sentido. Claro, porque en el fondo, quien vive la vida día a día,
que está bien, en rigor, no sé quién para decir que eso es malo, ¿no? Pero que quien improvisa la vida, que cada mañana improvisa lo que va a hacer, y que no tiene una meta y no tiene ningún propósito, tampoco hay mucha razón para pensar cómo he de obrar, porque cada acción, cada decisión obedece a una mera improvisación del momento. Entonces, en ese contexto vital, la prudencia no tiene ningún tipo de necesidad, ningún tipo de valor, ¿no? Una persona que vive así no ve la necesidad y la urgencia de ser prudente. Ese es el punto que me parece a mí que sí diría Aristóteles, ¿no? Ya, retomo. Entonces, ya, ser profesor, más que hacer clases, ser profesor. Íñigo es profesor, más que Íñigo hace clases, ya. Y quiero dar los ejemplos, porque claro, porque es un saber vivir, y ese vivir, insisto, se interna o se sumerge en la más inmediata cotidianidad. Ya, érase el año 2013, ya, perdón, no, 2012, el año 2012. Yo hacía clases en Buin. Yo no sé si acá alguien, acá del sur de Santiago, para allá para Buin, Calera de Tango, Paine, por ahí, esos sectores, Alto Jahuel. Perdón, ese bostezo es cansancio, no es aburrimiento, no es lata. Me encanta hacer clase. Mira, ahí hay gente de por ese barrio. Ya. Bueno, yo viví ahí un tiempo en mi vida, viví por ahí, como camino al Tajahuel. Ya. Fue bonito. Vivía solo, hacía mucho deporte, en fin, fue una época simpática de mi vida. Bueno, era profesor de colegio y, perdón, un paréntesis, yo no sé si usted seguramente, usted recuerda cuando fue alumno de colegio. Claro, porque en el colegio claro, de repente está el profesor o la profesora que lleva 20 años en el colegio. Y la vieja podrá ser pesada o el viejo podrá ser pesado, pero uno cachaba como alumno que si un profesor llevaba 20 años en el colegio, era un profesor como bien inamovible, era como una vaca sagrada y estaba allí y era como parte del colegio, ¿no? Pero cuando llegaba un profesor nuevo, un pajarito nuevo, como decimos en Chile, un pajarito nuevo, un profesor joven nuevo, y que no gustaba o que caía mal, o sea, si un curso quería hacerle la vida imposible a un profesor, se lo iba a hacer. De hecho, yo fui alumno, tuvimos un profesor de inglés en octavo básico que lo odiamos y le hicimos la vida imposible hasta que renunció, ¿no? Entonces, el año 2000, que era joven, profesor nuevo, era un curso bien pesadote y tenía filosofía conmigo el viernes en la tarde, ¿no? Eh, está aburrido, Diego. Pucha, qué pena. O eso entendí. Ya. Bueno, bueno, el viernes tratar de filosofía, ¿no? O sea, el peor escenario posible. Profe nuevo, profe joven, curso pesado, clases el viernes después de almuerzo, ¿no? Y había un cabro, todavía me acuerdo de su cara, no me acuerdo de su nombre, pero me acuerdo de su cara, ¿no? Ah, ya. Eh, que me jodía la clase, me jodía, como la quería, me la estaba como boicoteando, ¿no? Y me acuerdo que hace poco, bueno, hace poco, estoy año 2012, hace poco había ocurrido que en George Bush, expresidente de Estados Unidos, estaba dando una conferencia de prensa en una sala y al parecer un periodista de origen árabe, si mal no recuerdo, le tira un zapato. Le tira un zapato, ahí George Bush lo esquiva, le tira el otro zapato, y ahí, claro, aparecen los protocolos de seguridad, aparecen los guardaespaldas, se abalanzan contra el tipo, lo llevan detenido, en fin. Yo no sé si acá hay alguien de mi edad un poco que recuerde el famoso zapatazo al presidente de Estados Unidos, ¿no? Entonces estaba como muy en boga el tema del el famoso zapatazo a George Bush.
Y estaba este cabro que me jodía, que me jodía, que me jodía, que me jodía. Y yo de repente dije, perdón, me estoy grabando, perdón, perdón Mariana, perdón Claudita, perdón a todo el mundo, desde ya me disculpo, pero yo dije en mi interior, cabro de mierda, perdón, perdón la forma de decirlo, cabro, me saco el zapato y se lo tiro en plena clase, ¿no? Menos mal que no le di ni a él, ni a otro compañero, ni al vidrio, que había un tremendo ventanal, ¿no? No le di, pero imagínense le doy, ¿no? Le vuelo un diente, si el zapato es muy duro, podría haber sido, ¿no? Le rompe el labio, la piel del labio es muy delicada, y le rompo el labio, le vuelo un diente, le dejo un ojo en tinta, le rompo el tabique nasal, y el cabro llega a su casa con la nariz rota, un ojo en tinta, un diente menos. Mijito, ¿qué le pasó? Que un profesor me pegó un zapatazo. O sea, me echan, me demandan en tribunales, y me echan, y como me echan, ¿no? Bueno, cuento corto, quedó allí. Al final me gané el curso, me costó un año entero, pero me gané el curso. Los cabros nunca me acusaron. Al final nos reíamos del famoso zapatazo, después nos reíamos todos muertos de la risa por el famoso zapatazo, ¿no? Pero fue una tremenda imprudencia, porque el mundo es muy chico. Y haberme ido de un colegio por haberle pegado un zapatazo a un alumno, que lo hice, o sea, al menos se lo tiré con ánimo de que le llegara, pero menos mal que no le llegó. Irse de un colegio así, probablemente te va a cerrar las puertas en todos los demás colegios, porque uno presenta un currículum, pero uno llama pidiendo referencia, oye, ¿qué tal Íñigo? Oye, no lo contratan, el tipo está loco, es violento, le tiró un zapatazo a un alumno, no cumple con el perfil. Ah, ya, pero muchas gracias, ¿no? Eh, Segundo ejemplo, muy cortito, pero también es un poco sabroso el ejemplo, y así que voy a intentar contarlo muy rápido, ¿no? 2 años después, estaba también de profesor haciendo clase en un colegio en Colina. Así me fui del sur, me fui para el norte, claro, de Santiago, ¿no? No era Arica, Colina queda un poquito más cerca. Estaba en un colegio en Colina, en la comuna de Colina, y yo me acuerdo que yo llegaba muy temprano al colegio, llegaba muy temprano, tipo 6:50, 7 de la mañana llegaba al colegio, ¿no? Y me acuerdo que era marzo, o sea, estábamos con horario de verano, todavía estaba oscura esa hora, 7 de la mañana, estaba en el colegio, en la sala de profesores, y me da un retorcijón de guata, que yo dije, tengo que llegar al baño en segundos, no alcanzo a llegar al baño de profesores. Y justo a la salida de la sala de profesores, esto es real, esto fue literal. Estaba el baño de primero y segundo básico de niñas. Literal. Primer y segundo básico de... Era un colegio grande, tenía baños por segmento, mi colegio tenía un solo baño para todo el colegio. Este era baño de primero y segundo básico de niñas. Yo dije, en el colegio no hay ni un alma, está oscuro, es temprano, está vacío, perdón, estoy cagándome los pantalones y tuve que entrar al baño de niña, con la mala suerte de que haciendo mis necesidades siento que alguien entra. Y yo atino a levantar los pies para que no se me vean los zapatos. Bueno, alguien entra, hace sus cosas, siento que tira la cadena, alguien se lava las manos, espero un rato, prudencialmente, entre comillas, y salgo. Y estaba ahí, estaba la niña, ¿no? Se estaba peinando, no sé qué estaba haciendo frente al espejo, pero estaba ahí la niña. Yo me tuve que derretir en disculpas. Señorita, perdón, estoy con diarrea, me duele la guatita, lo siento, yo sé que el baño de niña, perdón, 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 perdón. La niña se rió, me fui disculpándome, pero así, pero desde el alma, y quedó hasta ahí. Pero pónganse a pensar un poco, ¿no? Ahora yo soy papá, y esto tengo una hija en segundo básico. La Elena tiene 8 años. Papá, sí, mi amor, ¿sabes que hoy día estaba en el colegio y en el baño había un hombre, había un profesor?
grande. Ya, pero ¿qué baño era? No, el baño de niñas de segundo básico. Había un señor, perdón, un profesor. O sea, ¿se imaginan la película que se puede pasar un papá o una mamá aprensivo con su hijo? Que es un pedófilo, que es un degenerado. O sea, yo llego al día siguiente a dejar un reclamo al colegio. Que hace un profesor, que hace un hombre adulto en el baño de niñas de primero y segundo básico? ¿No? Claro, yo lo cuento con cierta tranquilidad porque han pasado ya 12 años, yo de verdad me estaba, perdón la expresión, cagando los pantalones, el colegio estaba, bueno, se dieron todas pero igual, era menos prudente, perdón, lo voy a decir, perdón, no quiero ser ordinario, era menos imprudente cagarme los pantalones. Me voy a mi casa, me baño, me cambio de pantalón. Jefe, perdón, tuve un problema personal, voy a llegar, nadie me va a echar por llegar un poco tarde, nadie me va a echar por hacerme cagar en el trabajo, pero imagínense el día siguiente, ¿no? Me llaman de rectoría. Señor Íñigo, ¿qué estaba haciendo usted en el baño de niñas? O sea, en el fondo quedo como un degenerado, quedo como un pedófilo, quedo como un abusador de menores casi, ¿no? Y si me echan en esa circunstancia, ya, voy al último ejemplo porque quiero llegar a un punto neurálgico que es muy importante para mí. Y este ejemplo es especialmente decidor para hacer intuitiva la idea de la prudencia y la imprudencia. Historia completamente real, absolutamente real. Hubo un profesor en la Finisterra, no voy a decir el nombre porque sería injusto, sería imprudente decir el nombre, pero la historia es completamente real, demasiado real, lamentablemente yo la experimenté muy de cerca. Hubo un profesor en la Finisterra que tenía Instagram y empezaba como a vincularse con las alumnas a través de Instagram perdón, estaba leyendo el comentario de aquí de don Pablo José. Y llegado el momento, le empezaba a mandar fotos. Y no precisamente fotos con camisa y corbata en una sala de clases, sino que más bien fotos en el baño con ropa interior. O sea, hubo un momento en la historia de la Finisterra en que en el baño de mujeres, o en uno de los baños de mujeres, se empezaron a pegar este cartel. Era un pantallazo real, completamente real, de la foto del profesor, una foto que le había enviado una alumna, ¿no? Entonces era una funa, una denuncia pública contra este profesor que mandaba fotos insinuadoras a las alumnas de la Finisterra, ¿no? Eh, lo tengo acá, ¿eh? La tengo acá, no sé que no quiero que le vean la cara y el nombre, pero en fin, ¿no? Si puedo mostrar algo sin que se note nada, pero en el fondo le quiero dar también a la historia cierta veracidad, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Pasé la historia corta, el profesor fue identificado, fue denunciado por la buena y por la mala, o sea, fue denunciado por conducta irregular y fue denunciado en una funa pública porque se empapeló los baños de mujeres con esta foto, ¿no? Acá la tengo, pero se ve el nombre, po. Espérenme. Eh, que no quiero que se vea. Bueno, no sé, es complicado mostrar esto, pero ahí está. Bueno, cuento corto, ¿qué es lo que pasó? Se inició una investigación, prohibido hacer clase, prohibido acercarse a la universidad, prohibido vincularse con las alumnas en juego, y cuento corto, lo despidieron. Pero ¿qué es lo que pasó? Este tipo hacía clase en la Universidad de los Andes. Tuvieron que llamar a Antonio Amado. Don Antonio Amado, sí, mire, habla con Gonzalo Letelier, decano de Humanidades. Le quería contar que el profesor Perico Los Palotes pasó esto con él, para que sepa. Se enteró Klaus Droste. ¿Quién es Klaus Droste? El decano de Humanidades de la San Sebastián. Se enteró, porque era un círculo muy pequeño. Se enteró Sebastián Buceta. ¿Quién es Sebastián Buceta? Ustedes sabrán, el director de filosofía de la San Sebastián, de la Mistral, perdón. Se enteraron o sea, se enteró la Santo Tomás, la Gabriela Mistral,
la Universidad de San Sebastián, la Mistral, la de los Andes, la misma Finisterra. Eh, este tipo era un tipo muy alto, 1,90 m quizá, maceteado, muy serio, o sea, un tipo que se imponía de presencia, ¿no? Yo lo tuve frente a mí, me acuerdo que era un tipitap, creo que estábamos en el tipitap, lo tuve frente a mí llorando como un niño. Y me decía, Íñigo, yo quería ser profesor, me encantaba ser profesor. ¿Y qué pasó? Nos pasó que la cagó, po. Perdón la palabra, yo sé que no es la palabra más fina, pero la cagó, la cagó, la cagó en serio. O sea, el tipo se arruinó completamente su carrera docente, al menos por muchos años, que a lo mejor en 20 años más nadie se va a acordar, pero por lo menos en 5 o 10 años más, el tipo quedó vetado de trabajar en universidad de profesor. Nadie lo iba a aceptar, porque la historia se difundió, al menos en el círculo de la gente que te puede contratar o que te puede poner bajo el foco como un futuro profesor a impartir una clase, ¿no? El tipo sigue vetado en la Santo Tomás, en la Universidad de los Andes, en la San Sebastián, en la Mistral, evidentemente en la Finisterra, ¿no? Por imprudente, pero así una imprudencia. Ya, el zapato está bien, el zapato incluso no se puede llegar a raíz del zapato, ya el profesor que se estaba haciendo caca, ya justifiquémoslo un poquito, sigue siendo una imprudencia, ojo, y bien grande, pero esta era como le llaman imprudencia como ya mayúscula, porque fue sistemático, fue deliberado, fue pensado, ¿ya? Entonces, claro, si uno entiende la vida como una concatenación de decisiones, en vistas de un propósito, en vistas de una meta que le da unidad y coherencia a mi propio vivir, y uno dice, yo me quiero dedicar, yo me quiero consagrar a ser profesor, eh, claro, hay una forma de vivir conforme a esa vocación, hay una forma de obrar conforme a ese propósito, y uno se da cuenta que teniendo en vistas ese propósito, esa unidad de vida, hay modos de obrar que son correctos y modos de obrar que son incorrectos porque pueden boicotear ese proyecto como totalidad de vida. Y por eso a mí me parece que Tomás de Aquino vincula con esta frase que la prudencia dice relación con una comprensión como de la totalidad del buen vivir, ¿no? Claro, ¿es imprudente pasarse una luz roja? Sí, te puede incluso llegar a costar la vida, pero ya te pasaste una luz roja, el auto te tocó la bocina, ya. Pero el más profundo sentido de la prudencia dice relación justamente con esta totalidad del buen vivir en una comprensión de la vida también como una totalidad de sentido, ¿no? Claro, ¿no? Que en el fondo que cada decisión, pequeña y grande, que toda concatenación, que toda decisión se vaya concatenando una con otra, tributando a alcanzar este propósito que se entiende como noble, ¿no? Porque claro, si mi propósito es pasar por la vida matando gente, claro, uno puede ser muy consecuente con eso, pero claro, ahí de virtud es muy poco, ¿no? La virtud siempre tiene esa exigencia profunda de estar vinculada con el bien, decía Aristóteles, ¿no? Entonces, claro, si yo improviso la vida y cada día es una improvisación constante, claro, tampoco hay mucho que pensar qué es actuar bien y qué es actuar mal, porque cada decisión es improvisada y completamente inconexa con otras decisiones, ¿no? Pero claro, cuando uno tiene un propósito, una unidad de vida, y uno entiende la totalidad hasta del buen vivir que habla Tomás de Aquino, uno entiende que también eso conlleva como una exigencia, una cierta forma de vivir, y una cierta forma de decidir, y una cierta forma de conducta, muchas de las cuales pueden atentar contra esta totalidad del propósito de la vida, ¿no? Entonces, claro, si yo quiero ser profesor, me podré demorar un día más en revisar las pruebas, me podré equivocar digitando una nota en el sistema, podré dejar a Juanito Pérez ausente cuando estuvo porque me equivoqué al pasar la lista, eh, a lo mejor me conecté tarde a la clase porque me quedé dormido, ya, son errores,
más grandes y más pequeños, pero no son en rigor imprudencias, ¿no? No hay dolo, no hay mala intención. Y claro, una grave imprudencia como docente te puede a ti al punto de incluso perder el título o no poder ejercer más la profesión. Y claro, ¿no? En el fondo es una coherencia de vida, como dice Pablo. Ahí don Pablo José me dice una coherencia de vida, claro. Es en el fondo, quiero ser profesor toda mi vida, sí. Bueno, vive, ten cierta sabiduría práctica para que este noble proyecto, este noble propósito llegue a buen término, llegue a buen puerto, llegue a buen fin, sabiendo que hay acciones que por estar directamente en contra de este propósito se tornan irracionales, se tornan imprudentes, se tornan poco sabias. ¿No? No es propio de un hombre sabio que quiere ser profesor el resto de su vida andar mandándole fotitos en ropa interior a una alumna, por más atractiva que esa alumna pueda llegar a ser, ¿no? Sobre todo porque es tu alumna, ¿no? Si a usted le gusta mucho esa alumna, bueno, y tiene 18 años o más, espérese que se titule, que egrese de la universidad, usted le pregunta con mucha confianza y con mucho respeto si le interesaría tener algo con él, invitarla a salir, y hay un modo correcto de hacerlo. Hay un modo prudencial, te vaya bien o te vaya mal. Yo supe de un profesor que se casó con una exalumna, ojo, por eso digo que hay un modo prudencial de hacerlo, ¿no? Eh, y evidentemente un modo poco sabio, poco sapiente, poco prudencial, que fue el de mi amigo, ¿no? Que no voy a decir el nombre, pero que era mi amigo efectivamente, y lo tuve llorando frente a mí, y claro, yo decía, puta viejo, la cagaste nomás, po. Metiste la pata hasta el fondo. Fuiste imprudente con mayúscula y letras fosforescentes y colores. Ya. Oigan, yo lo dejo hasta ahí porque me pasé. Hay que seguir con la prudencia, hay varios elementos más. Entonces, tengo que mandarles el texto de El Anillo de Giges, lectura voluntaria, pero explica muy bien lo de la prudencia. Los pasajes del Ática Nicómaco, donde habla de ella, que serán 6 páginas, 10 páginas a lo sumo, y poder hacer la síntesis, que a mí me gusta ahí después escribirlo esto, llevarlo a apunte y se los paso, ¿no? Pero seguimos con la prudencia la próxima semana y, a ver, ya, no quiero que se vea el nombre, pero aquí está, ¿no? Aquí está parte de lo que, claro, ahí no está con ropa interior, está con una toalla, es una foto que se puede mostrar, no es una foto pornográfica, ni mucho menos, es lo que vería alguien en una playa, por eso lo estoy mostrando, estoy tapando el nombre para que no se vea, pero quiero dar fe de que efectivamente hubo un profesor que se mandó esta imprudencia monumental en la Finisterra y le costó la pega, le costó en cierto modo la vocación y que esto le va a impedir ejercer como profesor no sé si para siempre, pero sí por muchos, muchos, muchos años. Sí, sí. Oigan, bueno, no, es que sí, no hay, en fin, no, eh, sí, sí. Bueno, uno también intenta entender, ¿no? Una vez es joven, la juventud, una vez la juventud se deja llevar por la pasión. O sea, Aristóteles te diría, el joven no es prudente. Don Diego no lo vio. Oigan, desde que pasó eso lo vi 2 veces, pero la última vez que lo vi, eh, como que me dio mala espina. Como dije, este gallo
perdón, voy a hacer una confidencia quizá imprudentemente, dije, este gallo tiene algo medio perturbador dentro de él. Hay una violencia, una ira, como una actitud hostil frente al mundo que me causó algo un poco turbio, sí. Debo reconocer que sentí eso. Fue muy visceral, fue muy estomacal y me dije, tengo re poco en común con él, le tengo cierto afecto, pero claro, amigos, amigos, no. Algo más iba a decir que se me fue. Ah, claro, que Aristóteles dice en el Ática Nicómaco, libro octavo, cuando habla de la amistad, claro, dice, cuando habla de la amistad por placer, dice, los jóvenes, claro, como típica afirmación como ya de viejo, ¿no? Porque los viejos dicen los jóvenes, ¿no? Pero dice Aristóteles, seguramente ya más viejito, dice, los jóvenes procuran todo según la pasión. O sea, te está diciendo la persona a cierta edad actúa más pasionalmente que racionalmente, ¿no? Yo no fui joven y ustedes lo son. Claro, y hay una edad en que en cierto modo uno como que vive la vida loca, haciendo referencia a esta canción de Ricky Martin, ¿no? Es uno eh, eh, vive la vida un poquito improvisadamente, y hace lo que se te da la gana, y actúas de forma completamente pasional. Y claro, uno dice, claro, un cabro de 17 años es esencialmente imprudente, claro, porque ya no le hace caso a la mamá y a la papá en todo, pero todavía es un niño de pecho en el arte del autogobierno, es un niño de pecho en la autarquía todavía, ¿no? Sigue siendo un tipo esencialmente arrebatado por sus propias pasiones, ¿no? Claro, ¿no? Y hay que decir, bueno, es una etapa, yo la pasé, ustedes la están pasando o la pasaron, y hay que tener paciencia, ¿no? Un cabro de 20 años en general actúa pasionalmente, es por definición un ser imprudente, pero claro, está llamado a cada vez más comprender su vida en dirección a un propósito y por ende también en cierta rectitud en el obrar para alcanzar esa totalidad, ese buen vivir del que habla Tomás de Aquino, ¿no? Ya, chiquillos, lo dejo hasta aquí, porque ya, bueno, ya son. Voy a sacarle foto a la gente que está, hay que pasar la lista y hay que pasar todo esto al sistema después, porque con esto estoy re flojo, pero nada. Ya, oigan, hasta el próximo miércoles, pues. Y recibo hasta el sábado los trabajitos. No se compliquen, háganlo con gozo. Eh, ¿Les puedo pedir un favor? Traten de pasarlo bien haciéndolo, porque es como mejor les va a quedar. Ya, chiquillos, lo estimo mucho. Gracias por los buenos deseos. Y, ay, gracias Mariana por el comentario, qué bonito sus comentarios. Ya, pues, si la clase es buena o no, ustedes son acá los jueces. Ya, pues, buenas noches a todos, que estén muy, pero muy bien. Ay, primero hay que dejar de grabar, detener la grabación.